Estábamos con la duda que tenía Ricardo, que hablaba que si siempre iban a dar más o menos ese tipo de, de diámetros de tubería. A ver, normalmente eh, oscilan en esos parámetros, pero por ejemplo en este caso en particular, por acá está dando de 1 pulgada. Esto del predimensionamiento es suponer algo más o menos como para tener un orden de magnitudes. Yo por eso les dije, hagan la red de distribución en 3/4 y que solo sea en media justo cuando se armen ya los circuitos hidráulicos de los puntos, de los aparatos. Entonces, normalmente puede ser eso. Ahora, si es el caso que son muchos aparatos sanitarios por alguna razón, o por lo menos su demanda de caudal es bastante, pues ¿qué toca? Pues que llegue pues más caudal. Entonces, por ejemplo, en algunas zonas, posiblemente les genere que les salga de pronto de 1 pulgada. Pero en este caso, por ejemplo, en estos cálculos, prácticamente le está dando algunas zonas 1,5 pulgadas. Entonces, sobre eso habría que revisar y entender si es verdad, si sí tiene lógica que cierta alimentación, obviamente que tiene que ver mucho con los recorridos que está haciendo y demás, pero pues básicamente tienen que haber bastante aparatos sanitarios para requerir ese tipo de diámetros para que dentro de esa red de distribución hidráulica pues se transporte el caudal que requiere. Es eso simplemente. Profe, ¿el tanque tiene caudal ¿Perdón? posible? Uy, El espera un tanque. momento. ¿Alguien me recuerda qué era la 5? Caudal máximo probable.
el factor de simultaneidad, o sea, el 3 por el 4. Gracias. Ahora sí. ¿Cómo me decía? Profe, es que como el tanque me cuenta como aparato sanitario, no sé qué caudal ponerle porque no me aparece en la tabla de las diapositivas. Pues cero porque no gasta nada, sino que atribuye, ¿no? No, pero usted sabe que el tanque de cuánto es el tanque que tienen allá, o de cuánto le va a meter, de 1000 litros, de 2000 litros. 1000. Sí, perfectamente. Más que suficiente. ¿Y qué Incluso para ese tipo de que solamente es ese baño específicamente, incluso con uno de 500, pero póngale uno de 1000 para que no vaya a tener, digamos, problemas de abastecimiento generales. profe, pero ¿y entonces qué le pongo ahí de caudal máximo posible al tanque? Es que esa es precisamente la cuestión, que para eso, en este caso en particular, usted lo tiene como si fuese uno adicional del resto de la, de la edificación. Pero, por ejemplo, en este caso, usted lo podría tener respecto de esos caudales que usted tiene ahí para alimentar específicamente esos aparatos sanitarios. Eso es lo mínimo que requiere, por lo menos que alimente eso. Entonces, puede sacar la sumatoria de esos caudales mínimos y ese es el que le puede poner ahí. O Porque sea, lo mínimo que tiene que estar, digamos, en reserva es específicamente lo que va a alimentar de esos aparatos sanitarios. por ejemplo, profe, ya tengo pues el inodoro, la ducha y el lavamanos que me da 0,8 de caudal. Ok, Entonces, en entonces, lo que sigue de tanque a E le pongo 0,8 más 0,8, o sea, 0, ¿sí? o sea, no porque es específicamente lo que va a gastar en esos aparatos sanitarios. Entonces, lo mínimo que tiene que tener es eso, ¿sí? Pero, por ejemplo, para ese, es que usted sabe específicamente cuál es el caudal con el que, o mejor dicho, cuánto va a llenar específicamente de ese tanque, ¿sí? Por eso, si es de 1000 litros, pues hace cuentas con 1000 litros. Porque ya ahí ya usted no tendría que ponerse a calcular, que es la cuestión de calcular, por ejemplo, los caudales máximos probables, ¿sí? Pero usted ya sabe específicamente a qué va a llegar. Entiendo, profe, pero me refiero a, por ejemplo, yo voy sumando los tramos, ¿no? Ujú. Entonces voy sumando los aparatos sanitarios. Entonces, digamos, del tanque a E, entonces era pues la ducha, el inodoro y el lavamanos, pero tuve en cuenta también el tanque, entonces son 4, ya no son 3, sino 4, ¿no? Sí. Entonces Pues sería, en este caso lo podría también obviar, ¿sí? Y hacer de cuenta como si ah, estuviese llegando directo del sistema, porque es exactamente el mismo caudal, es el que va a utilizar de abastecimiento, es lo que va a gastar en esos aparatos sanitarios, listo, profe, gracias. ¿sí? Profe, de la que sale de la última letra al medidor, se tienen en cuenta todos los aparatos sanitarios, ¿no? Claro, debe estar acorde con todos los aparatos sanitarios. Listo, profe. ¿Qué columna nos faltan? La 8, quedamos en la 7, ¿cierto? Sí. ¿Qué columna es la 8? El diámetro efectivo. Diámetro efectivo, sí.
Entonces, obtenido de acuerdo con la clase de tubería PVC, es el diámetro interno real de la tubería, teniendo en cuenta el espesor de la tubería, ¿sí? Resulta de la diferencia entre el diámetro exterior y el espesor de las paredes. Esta información la suministran los fabricantes de la tubería. En este caso se utilizó tubería PVC de Paco. O sea, ustedes pueden estar trabajando con esa, puesto fueron los mismos manuales que les suministré de información. ¿Sí? Noten que ahí precisamente no es que tengan una ecuación ni nada por el estilo. Esto es un dato que ustedes pueden sacar precisamente del proveedor de las tuberías con las que ustedes van a estar trabajando esto. Entonces, si quieren, pueden también buscar de cualquier otra marca, la que quieran. Pues no, esa no es la única que, como proveedor de tuberías de hidráulicas y sanitarias, ahí sí, la que quieran. Ingeniero, ¿Sí? una pregunta. ¿Ya convirtió el otro video? ¿Ya lo guardó? Ya. Sí, señor. Otra pregunta. Es que yo pues estaba ahí atento que no ha subido pues, sus últimos videos al canal de YouTube. Es que no le digo que, o sea, ahorita porque no sé, me puede conectar al fin, pero yo desde anoche no que se me caía cada rato y resulta que cuando
se están subiendo los videos allá, apenas hay un corte, de una vez queda bloqueado toca reiniciar siempre, volver a subir los videos. Entonces, no me dejaba. Incluso el que me pasó José, que me hizo el favor, también o sea, estuvo complicado para poderlo bajar yo. Pues sí, ahorita intento, si Dios quiere, para subir los videos de todos modos. No, no, señor, sino como eso por la tarde, entonces uno va viendo el video y va haciendo eso. No, sí, Revisa sí. cosas. Y lo otro es que hoy, bueno, ayer sí les había dicho, hoy realmente no estuve por acá porque hoy es el día que tengo para hacer vueltas y hoy sí que tuve que hacer diligencias. Dentro de esas, la revisión técnico-mecánica de mi nave. Listo. Nos falta una sola columna, la columna 9. ¿Y qué es la columna 9? Entonces, esa es velocidad real. Y se calcula también en función de la ecuación de continuidad. Es decir, esa que teníamos de caudal igual a velocidad por área, ¿sí? En este caso, lo que hacemos es despejar la velocidad. Con el caudal probable, ¿sí? ¿Cómo? Con el Sí. caudal probable, es que tengo mala conexión, ingeniero. Sería la O sea, división entre la 8 y la 5. El caudal máximo probable. Caudal máximo probable. Entonces sería dividir la columna 5 entre el diámetro efectivo. Entonces, de la misma ecuación de continuidad. Antes habíamos despejado el diámetro, ¿sí? Ahora ya podemos sacar de verdad cuál es la velocidad que tenemos allí. Y obviamente nosotros la comparamos respecto de nuestra máxima. Entonces, si nos está cumpliendo, pues no hay ningún problema. Si no, pues ¿qué hay que hacer? Bueno, pues hacer variación en lo que vendría siendo el diámetro del predimensionamiento. Y el resto de datos simplemente ahí se recalculan como cualquier hoja de cálculo en una iteración. Entonces, de esa fórmula, ahora despejamos la velocidad, ¿sí? Entonces, caudal sobre área. Pues para el caso, aquí está de una vez lo que tiene que ver con el área de nuevo de la circunferencia. ¿Sí? Les queda esta fórmula. Profe, pero para ese diámetro utilizamos de media o qué número, qué columna. Pues el caudal máximo probable. O sea, nosotros lo que hicimos, que primero para poder sacábamos el caudal máximo posible para poder obtener el caudal máximo probable. Con ese es con el que nosotros vamos a sacar ahorita la velocidad. Lo que pasa es que en este momento nosotros ya tenemos lo que es la cuestión del diámetro. Entonces, con el diámetro es que nosotros podemos estar desarrollando toda esa despeje de ecuación. Por eso, ingeniero, la pregunta mía era que si ese diámetro lo manejamos en metros, en pulgadas o en qué. Pero aquí, pues para que le dé la velocidad, pues debe dar en metros sobre segundo. Pues usted simplemente, si es el caso, haría la conversión. Pero usted este diámetro efectivo aquí, el que tenemos el que estamos mirando en la tablita, diámetro efectivo en metros. Profe, una pregunta, ¿ese diámetro efectivo cómo fue que se halló? De nuevo.
Obtenido de acuerdo con la clase de tubería PVC. Es el diámetro interno real de la tubería. ¿Sí? Entonces, resulta de la diferencia entre el diámetro exterior y el espesor de las paredes. Ojo, ese dato como tal ya nos lo dan los manuales directos de los proveedores de tubería. Esa información la suministran los fabricantes de la tubería, tal cual. Entonces, en este caso, pues yo les suministré los de cierta empresa, pero pues yo no soy socio de ellos ni nada por el estilo. Ustedes simplemente, si lo hacen con ese, pues hacen referencia a que ese va a ser su proveedor. Y si no, pues buscarán otro, pues desde el punto de vista comercial en Colombia que cumpla con la normativa y ya. Que vaya a tener variación, lo dudo mucho, porque normalmente eso es de que de que más o menos son medidas estándar para los que son fabricantes de tuberías. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿me podría indicar la casilla de velocidad a ver cómo hizo la fórmula? ¿Cómo? ¿Me podría indicar la casilla de velocidad para ver cómo hizo la fórmula? Ah, ok. La misma fórmula que ahorita les coloqué, multiplicado por el 4 multiplica el caudal sobre pi por el diámetro al cuadrado. ¿Sí? Gracias. Profe, ya lo terminé. ¿Perdón? Ya lo terminé. No sé si quedó bien. Okay.
Sí, muestra a ver, por lo menos lo que vendría siendo la distribución en los tramos y verificamos 1, 2 y ahí pues ya el resto es simplemente que tenga bien enlazada la fórmula, no tiene nada de misterio. A ver, ¿Sí? me permite compartir. Pues, a ver. Entonces, a esta T la llamé A, a esta B. Entonces, el primer tramo sería pues de WC a A, ¿no? Acá está. Uy. El siguiente es de A a B, donde se tiene en cuenta la ducha y el inodoro. 2 aparatos. Sí, La otra sería de lavamanos a B. ujú. Entonces sería 1. Y pues el otro tramo sería del tanque a E. Entonces, del tanque, como me dijo que tengan en cuenta el tanque, pues solo te cuenta pues la lavamanos, ducha e inodoro. Luego viene de acá de lavaplatos a C. De lavaplatos a C. Entonces, hay uno que es el lavaplatos. Luego de C a D, que hay 2, lavaplatos y lavadero. 2. Y de D a E, o sea, de D a E, que sería el lavaplatos, el lavadero y la lavadora, ¿no? Ujú, sí. Y luego de E al medidor. Y ahí ya sería la sumatoria de todos los aparatos que tiene. Sí. Una pregunta. Entonces, aquí hice los cálculos, me dieron valores pues no tan locos. Aquí el diámetro nominal y las velocidades. Y pues sí, ¿no? De E al medidor es como el caudal más grande, me dice que debería poner de 1 pulgada. Las demás como que tienen sentido. Pero, por ejemplo, digamos Una duda, que profe. con 1 pulgada usted le está dando también una velocidad eh, bastante por debajo de la máxima, ¿no? Ahí usted, por ejemplo, y aquí pues el resto como para que también entiendan, obviamente que siempre va a ser más costosa una tubería de mayor diámetro que una de menor diámetro. Si fuese el caso de que nos cumpliera todo en tubería de media, pues bueno, pues nos cumple absolutamente todo. Ojo, en esta parte que tiene Ingeniero. que ver con el predimensionamiento, porque pues, después nosotros tenemos que verificar lo que son las pérdidas, que eso hace falta todavía otro poco de tablas de cálculo, pero por lo menos en esta parte se sabe que está cumpliendo esas condiciones de velocidades. Pero solo sería ese pedacito, mire, profe. Sí, sí, claro. Sí, no, sería, sí. Ingeniero, tengo ahí una duda. Profe, ¿me escucha? Dime. Tengo una duda. Nicolás, ¿puede compartir ahí el plano un momentito? Ya. Tengo una duda. Ya dejó. Profe, ahí en el tema en el punto C, ahí no tendría que, o sea, primero partir también ese aparato. Perdón. Ahí en el punto C, Sí. ¿sí? O sea, él hizo el de la parte de atrás que llega a C, ¿sí? Viene de lo que él tiene, que es un lavaplatos, el que está señalando ahí, y el tramo A es C. del lavaplatos a C. Bueno, después, El siguiente tramo sería, como aquí ya le tenemos letrica, el siguiente tramo es de C a D. Y de C a D, ¿cuántos aparatos sanitarios tienen que aparecer? El que ya traíamos del lavaplatos a C, que era 1, y este que no hemos contabilizado en ningún momento, por ese tiene que independizarlo o lo cuenta cuando... lo cuenta, no, pero ya está nombrado porque en este caso en particular queda exactamente con el accesorio de la T, ¿sí? No, sí sale en la contabilización de aparatos porque en el tramo CD
va a tener Ya no dos cuenta. aparatos. ¿Sí? Sí Pero lo cuenta. independizarlos no. No, o sea, O sea, no va a primero que ser, coloque no va a ese ser, digamos, un tramo lavadora C, ¿sí? Porque realmente todo el mismo caudal que está acá es completo ese, ¿sí? No, no es que tenga hacer más recorridos para llegar allá, ¿sí? Ese ya está prácticamente en ese punto. O si es el caso, muestre, pero espere, ya le entendí la. Sí, profe, o sea, hacer otro tramo como lavamanos. Sí, usted se refiere específicamente por esta distancia que hay para hacer ahí. Sí, en este caso debería hacerla, correcto. Ya le entendí la pregunta. Sí. Nicolás, Sí, profe, no entendí muy bien. a ver, por ejemplo, volvamos ahí desde el lavaplatos hasta C. Desde el lavaplatos hasta C, la única bifurcación, es decir, la única T que nos encontramos es C. Y el único aparato Ujú. con el que nos encontramos ahí es ese de, El lavaplatos. sí, de Ujú. lavaplatos. Pero aquí específicamente, digamos, no es que directo de la T sea la llegada al aparato sanitario. Aquí tenemos un poco de tubería para ahí sí que llegue a lo que es la salida del aparato sanitario. Es decir, ahí sí podríamos colocar perfectamente lo que vendría siendo la condición de la lavadora AC. Ahora bien, que estoy absolutamente seguro que les va a salir tal cual como ahorita lo tienen, en el sentido de que pues no va a tener que alimentar más aparatos sanitarios en todo eso. Es decir, obligatoriamente, al tener en cuenta el caudal o la demanda que tiene ese aparato sanitario allí, de una vez va a ser el caudal que se va a tener ahí. Cuando estemos en otras tablas, que es para las que sí vamos a tener que tener en cuenta tanto los codos como las longitudes de tubería, ahí es donde sí interviene lo de la parte de las pérdidas y definitivamente vamos a tener en cuenta esa longitud. Pero para el caso aquí en esta no sería el objetivo. O sea, ahí no va a variar absolutamente nada en esa condición. Entonces sí está correcto así. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, ahí, si quiere me aumento un poquitico ahí en el punto C, Nicolás. Este es el caso que yo les digo que convertir justo cuando se vaya a generar el punto hidráulico a la tubería normalmente de media, porque de media es lo que vendría siendo la entrada de agua potable a esos aparatos sanitarios. Entonces, el O sea, buje va a estar específicamente ahí. Ya toda esa tubería definitivamente va a salir en medio. ¿Sí? No es que tengamos otro tipo de condición. o sea que toda esta debería ser de 3/4 y aquí justo antes del punto hidráulico de Es medio. decir, esa T es de 3/4 en este caso. Listo, profe. Y de Yanire, hecho, ¿no es mejor colocar el bus en el codo? ¿cómo? ¿No es mejor colocar el bus en el codo? Pues ahí sí también depende del criterio que tenga. Porque, ¿qué es lo que pasa o por qué yo no colocaría específicamente el buje ahí en el codo? Porque entonces quiere decir de que la tubería que está llegando es de 3/4 y el codo de 3/4 es mucho más grande. O sea, ya sabemos que los accesorios son más grandes que los diámetros de la tubería y el codo ahí significa que me va a tocar meterme mucho más dentro de lo que es la regata del muro para poder que quede bien embebido ese codo allá, si fuese de 3/4. ¿Sería algo así mejor, profe? En cambio, el de media sí es pequeño. Es que aquí no es mayor la longitud. O sea, ¿cuánto tiene ahí? ¿Qué tendrá? 30 centímetros. Es que ya esa parte, con lo que sube, es normalmente lo que se conoce como el punto hidráulico. De hecho, cuando ustedes están haciendo el unitario de puntos hidráulicos, ustedes siempre dentro de ese unitario tienen
longitud de tubería, normalmente le meten codos, incluso le meten uno que otro accesorio que hace referencias específicamente a eso. Pero para el caso del punto es toda esa conexión en poco espacio que tiene para alimentar ese aparato sanitario. Listo, profe. Mira, una Ahora, pregunta. ahora, por ejemplo, supongamos de que ese punto no está ahí a 30 centímetros, sino bien lejano. Pues definitivamente que iba a tener un mayor recorrido de caudal por allá. Seguramente, entonces en ese caso sí tendríamos que hacerle, digamos, esa condición de que es un tramo de recorrido grande, ¿sí? No es específicamente el punto hidráulico. ¿Qué iba a preguntar? No, no, en este caso no. Sino, por ejemplo, en los caudales posible, ingeniero, cuando hay, por ejemplo, en el lavadero 02 y 03, ¿se escoge como el más crítico, o sea, el más recomendable, que en este caso 03? ¿Cómo? No le entendí. En la tabla de caudal máximo posible, Ajá. ¿se toma el más recomendable, o sea, con el caudal mayor, los valores, las casillas que tienen 2? Por ejemplo, el lavadero dice caudal mínimo 0203, 02-03. ¿Cuál se toma ahí en el lavadero? Pues a ver, si usted le pone de más, por lo menos se está asegurando de que definitivamente no va a tener problema con ese aparato sanitario, porque todo el sistema va a tener que cumplir sobre ese tipo de caudal, que es el que usted va a estar aumentando. Ahora, entre más caudal le tenga, pues mucho más va a ser el Diámetro, ¿no? a la final el diámetro. Pero, Más pues, plano. normal, o sea, entre ese rango la variación no va a ser representativa. ¿En Listo. qué sí va a generarse de pronto variación? Es que tantos otros aparatos sanitarios se encuentren en el resto del recorrido, ¿sí? Es decir, la que sí va a tener que pronto generar un mayor diámetro, seguro que va a ser en algún momento la de la red de distribución. Puede ser, ¿sí? Pues son los casos particulares de estudio de cómo hayan generado la distribución. Profe, debido a que esto es como un tramo muy grande, está bien hacer el buje justo antes de distribuir en cada aparato sanitario, ¿no? O sea, sí. O sea, de 3/4 y aquí de media, de 3/4 y aquí de Sí, media no, y... o sea, hay como lo tiene, está correcto. Sí, Ah, listo, profe. sí. Gracias. Eso, por la cuestión específica de que ya es como la distancia del punto hidráulico, ¿sí? Todo eso ya es exacto lo que necesita para de una vez la llegada o la entrada al aparato sanitario. Si la longitud fuera mucho más, pues definitivamente se nos forma un tramo, porque eventualmente, pues de una vez como proyectando la parte de pérdidas, puede ser que tengamos mucha pérdida en el recorrido, pero aquí definitivamente no va a ser. Está Ah, prácticamente en esa zona. ¿Sí? listo, profe. Gracias. Profe, una pregunta. Hoy la clase va hasta las 8. ¿Hasta las qué? Hasta las 8. Pues yo creo que sí, Ok. pero y entonces por lo menos miramos también el otro predimensionamiento por el método de Hunter modificado, ¿sí? Que es igual, o sea, ya por lo menos la idea de los tramos y demás ya la tienen.